a ver esto de la preparación. Hay algunos versículos que yo he caído acá que se podrían leer simplemente, pero es necesario que usted los escuche y usted los declare, que usted los confiese. Amén. Amén. Esto va a ser como un rompecabezas y hay que tomar cada parte, cada pieza, cada palabra, hermano, y de pronto vamos a tener la imagen completa. Porque tenemos que estar ungidos, diga ungidos, armados, y ser muy peligrosos. Amén. Entonces, hermano, a los ejércitos, en el ejército, hermano, a los soldados comunes no se les enseñan los principios de guerra. Lo más que se les enseña a disparar un fusil, ¿ya? Pero a los oficiales, a ellos sí se les enseñan los principios de la guerra, ¿ya? Entonces ustedes van a ser los oficiales del ejército de Dios, los cuales se les va a enseñar los principios de la guerra espiritual. Amén. Entonces el día que nosotros fuimos salvos, ese día fuimos inscritos en el ejército de Dios. Levanten su mano todos los que son salvos. Amén. Amén. Y eso significa que usted está inscrito en el ejército de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que están inscritos en el ejército de Dios quieren meterse en la guerra? Levanten su mano. Gloria a Dios. Ahora, de los que están inscritos en el ejército de Dios, ¿cuántos de verdad quieren meterse en la guerra espiritual? Levanten su mano. Amén. Amén. Las bajan más que rapidito antes que ellos los vean. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que están inscritos en el ejército de Dios a veces han tenido temor? Levanten su mano. Amén. La gran mayoría. Amén. Yo también levanté mi mano. Amén. Porque comúnmente los soldados tienen temor. Amén. Y algunos ejemplos, hermanos, de los soldados de Dios que tuvieron temor fueron Moisés, Gedeón, Pedro y muchos más. Y yo no sé si usted no está contento de que Dios tome cobardes para su ejército. ¿Cuántos están contentos? Amén. Porque Él de los cobardes hace campeones. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios los transforme de cobarde en campeón? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para comprender un poco la guerra espiritual, primero tenemos que pensar qué cosa es la guerra. Dicho en términos sencillos, hermano, es el conflicto que ocurre cuando una parte intenta obtener por la fuerza lo que la otra no quiere conceder voluntariamente. O cuando ambas partes desean poseer algo que no se puede compartir. Nosotros no podemos estar en paz con el enemigo, ni en paz con nosotros mismos. Hasta que ganemos la guerra, ahí vamos a estar en paz. ¿Ya? No va a haber paz. Entonces, hoy día hay un gigante al cual usted tiene que cortarle la cabeza. ¿Ya? Y ese es su enemigo. Amén. Y tiene que cortarle la cabeza. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, las personas que entran regularmente, ¿no es cierto?, al servicio militar, ¿no es cierto?, no significa que el día que le entregaron su uniforme ya sean soldados. Porque todavía vienen con una mentalidad, ¿no es cierto?, antigua, que tiene que ser modificada. Y yo siempre a los hermanos les digo que una de las primeras cosas que les comienzan a trabajar es la voz. Porque ahí va a haber un instructor, ¿ya? Un instructor que les va a gritar. Y le grita, levántate, come, corre, sale, entra, acuéstate, levántate. Todo el día le anda gritando. Y ahí llegan, ¿no es cierto?, con su voz de trompeta de cumpleaños, todos los que van al ejército. Y ahí le empiezan a preguntar, ¿no es cierto?, lo primero, ¿cómo se llama usted, soldado? Y él dice, José Álvarez. ¿Cómo te llamas? Entonces él tiene que decir, José González. Así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama usted? No le sale ni la voz. Entonces después cuando ya pasan el proceso, llegan a su casa y lo primero que dice la gente, oye, le cambió la voz, hizo hombre. ¿Ya? Entonces usted diga amén. Amén. No, hermano, así. Diga con fuerza, hermano, diga amén. Amén. Amén, por ahí así, hermano. Vuelan las mesas. Ya, entonces, hermano, es importante porque algunos hermanos en la casa cuando se arma la pelea ahí, ay, no necesita micrófono, megáfono, nada, pues, hermano. Ahí se le fue la vergüenza, toda la cuestión, pero en la iglesia es bien sutil. ¿Ya? Entonces, a ver, las mujeres, ¿pueden decir amén? Amén. ¿Y los hombres? Amén.
Se convirtió en Tarzán. Ya. Entonces, hermano, nos damos cuenta que así comienzan a ser tratados, comienzan a ser colocados como en condiciones de guerra, ¿ya? Como en la posibilidad de estar en una guerra, y ahí le comienzan a modificar, ¿no es cierto?, su conducta, su forma de ser, ¿no es cierto? Ya no es que se van a comer la comida que ellos quieren, o van a decir, no, es que esta comida a mí no me gusta, y, oye, ahora miremos tele, o tengo que, no sé, pues, jugar un rato, no, nada, corre, que corre, todo el rato, hermano, ¿ya? O no va a decir, no, que yo sin agua caliente no me ducho, o 5 minutos más, pues, sargento, así, imagínense, la primera patada, el primer combo que le va a llegar por ahí, o va a decir esto, o muy confianzudo tampoco va a ser, porque tiene que aprender a reconocer autoridad. ¿Ya? Amén. No llegar, hola Campi, ¿cómo estamos? ¿Cómo está su familia? ¿Ya? Entonces tiene que aprender a reconocer autoridad, diga autoridad. Autoridad. Porque usted tiene que estar bajo autoridad para poder tener autoridad. Amén. Los demonios lo saben. ¿Ya? Amén. Entonces usted queda neutralizado inmediatamente. Entonces vemos ahí que nosotros somos los soldados de la élite del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son de esa clase de soldados? Amén. Usted va a aprender los principios de la guerra. ¿Ya? Entonces, esta es una guerra entre dos poderes. Y la palabra dice en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas. Antiguamente nuestra vida estaba en el poder de las tinieblas, en las garras del enemigo. ¿Ya? Y ahí estábamos en unas manos que eran poderosas, hermano, en las garras del enemigo. Y ahí Jesús le mandó un zarpazo, ¿ya?, a nuestra vida. Le dijo, pasa para acá, diablo cochino. Y ahí Él te tomó en sus manos. Amén. Entonces, las manos del enemigo eran poderosas, pero las de Él son todopoderosas. Amén. Y ahí nos arrebató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya. ¿Eh? Nadie está en el medio. Tú estás en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Amén. En uno de los dos lados estás, pero nadie está en medio. ¿Ya? Entonces, es una guerra, hermano, espiritual continua, ¿ya?, entre los ejércitos de Dios y las fuerzas del enemigo. ¿Ya? Continua, no es que cada vez que hay un seminario va a haber una guerra. ¿Ya? No es poesía, no es juego, no es como cuando chiquititos los hombres jugábamos los cowboys, ¿ya?, y disparábamos pistolas que no mataban a nadie, o usted jugaba al supermercado y a vender y comprar, pero no era plata de verdad. Esto no es un juego, es algo real, y los estragos son terribles, hermano, porque estos estragos se ven en las vidas de los seres humanos que están dotados de libre albedrío. Entonces hay dos reinos que están en combate permanente. Amén. En combate permanente. Esta es una guerra invisible, pero con efectos visibles. Se desarrolla en cada momento a nuestro alrededor, hermano, aunque nosotros no podamos estar conscientes de ello, pero en realidad las explosiones son tremendas, hermano, en el mundo, hermano, y son terribles las bombas, el SIDA, cáncer, divorcio, violencia, muerte, hermano. Entonces vemos que cada bomba hace blanco en el objetivo, destruyendo personas, destruyendo familias, destruyendo iglesias, congregaciones. Aún hay un holocausto interminable, hermano. Entonces esas armas están provocando una catástrofe, hermano, en medio de un público que está ciego, que no ve lo que está pasando, que no entiende la naturaleza de la guerra que se está dando. Entonces la verdad es que soportamos un ataque, hermano, de un enemigo que, hermano, es tremendo, hermano, que ni siquiera se va a dormir cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿ya? No crea que Él se va a dormir, ¿ya? Sino que ahí sigue, ¿ya?, despertándote, pesadilla, opresión en el pecho, sueños ya no buenos, todas esas cosas. Ahí sigue Él maquinando. Y lo que busca es esclavizar y matar a toda la población total del mundo, y vemos que esto podría ser peor que cualquier película de ataque de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es la realidad. Entonces vemos que es una lucha incesante, porque la palabra dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, se da cuenta que tenemos un adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, este es un enemigo que muchos han dicho que tú lo puedes noquear y le vas a contar 7, 8, 9 y se puso de pie otra vez. ¿Ya? Es sumamente cargante. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que este adversario es implacable, hermano. Y lo que nos dice la palabra en ese pasaje, que este enemigo está dando vuelta alrededor de algunas vidas. A algunos ya le tiene el ojo puesto desde hace rato, y lo que él quiere es devorarte, terminarte. Por eso hoy día el Espíritu Santo nos está confrontando y nos está diciendo que te arrepientas, que no juegues más con tu salvación y que te apartes de todo pecado, porque el enemigo está detrás de ti y quiere destruirte. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Sobrio significa no haber consumido nada embriagante, significa estar alerta. ¿Ya? Entonces dile al que está a tu lado, estate alerta, estate sobrio. ¿Ya? Entonces la clave para la guerra espiritual es que no permitamos que nada embriagante, hermano, entre en nuestra vida. ¿Y con qué cosas quedamos embriagados? Con las cosas que hay en el mundo. Eso le pasó a Lot. ¿Ya? Él quedó embriagado con el mundo. ¿Ya? Tenemos que concentrar nuestra atención en Cristo Jesús. Amén. Y velar significa ser guardia, no dormir. Se deriva esa palabra de la palabra despertar. Y en el Nuevo Testamento vemos que se usa tanto en el terreno físico como en el terreno espiritual. Por eso Jesús en una ocasión dijo: no habéis podido velar conmigo ni una hora. Por eso le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ellos, como no oraron y no velaron, vino el problema, vino la tentación y sucumbieron y se fueron abajo. Por eso hay que orar y velar. Así que nadie se quede despierto. Si tu compañero o tu compañera se empieza a quedar despierto, le da un peñisco en el nombre del Señor. Amén. Pero con amor. Y si no, un codazo ahí, ¿ya? Pero suave. Amén. Entonces, vemos, hermano, que el Señor fue el que nos llamó, así que no hay que soltar ni colgar los guantes. Amén. Entonces vamos a ver los objetivos de la guerra. ¿Cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Está el principio de los objetivos. ¿Y qué dice el principio del objetivo? Que hay que dirigir todos los esfuerzos hacia una meta decisiva y alcanzable. Eso le enseñan a los oficiales. Entonces, cuando los ejércitos obedecen los principios, ganan las batallas. Y cuando no lo hacen, no ganan la batalla y mucha gente muere. Entonces, hay que usar el principio de los objetivos. Y en primer lugar, hermano, hay que conocer el poder divino. Si uno está metido en una guerra, tiene que saber cuáles son las reglas de la pelea o de la guerra. Y lo primero que tenemos que saber, hermano, en esta guerra, es saber quién y cómo es nuestro comandante. En todo ejército, lo primero que tú tienes que saber es quién es el comandante en jefe. Y yo no sé si tú ya sabes quién es el comandante en jefe. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el comandante en jefe. Entonces, en todos los ejércitos del mundo, hermano, los comandantes envían a los soldados al frente. ¿Y dónde queda el comandante? Sentado en el escritorio. Ahí queda el comandante. ¿Y quiénes son los que van adelante? Los soldados rasos, esos son carne y cañón. Esos van adelante. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que en el ejército de Dios es distinto. Él va al frente. Amén. Y no sé cuántos están contentos con eso. Amén. Él va al frente. Él dice: yo voy a ir al... Pero hay algunos que todavía son aniñados y que todavía traen cosas del mundo y dicen: no, déjame a mí nomás. Y después vuelve todo tapado de ojos, todo magullado. Después dice: ah, no, Señor, anda tú mejor. Porque algunos a veces tienen que aprender así. ¿Ya? Entonces, hermano, esto es lo que dice 2 Crónicas 32:8, dice: con él está el brazo de carne, más con nosotros, diga, más conmigo, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el Salmo 34:7, que es muy conocido, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Cuánto necesitan un defensor? Levántese. ¿Cuánto necesita que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes?
Entonces cuando usted se inscribió en el ejército de Dios, usted aprendió que está en una guerra. ¿Cuántos ya saben que está en una guerra? Amén. Y un soldado no tiene otra opción que pelear. Cuando algunos hermanos van al ejército, algunos terminan escribiéndole las cartas al capitán. Y son soldados de escritorio. Pero en este ejército de Dios nadie le va a escribir las cartas, hermano, al comandante en jefe. Aquí todos tienen que pelear. Amén. Nadie que venga aquí que me diga que yo soy hippie, me gusta la paz, no, nada de eso. Aquí hay que pelear, ¿ya? Hay una guerra. Y la guerra se efectúa contra Satanás, el enemigo de nuestra alma. Pero tenemos que saber que tenemos un comandante muy fuerte que nos defiende y que con él vamos a triunfar. Amén. Amén. Entonces diga, yo no quiero victoria. Diga, yo no quiero victoria. Más fuerte, hermano, con esas ganas nos llegamos. Diga, yo no quiero victoria. Yo no quiero victoria. Yo quiero triunfo. Yo quiero triunfo. Porque Jesús no solamente venció, Él triunfó. Amén. Por eso somos más que vencedores. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, más sean dadas gracias a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una guerra. Y ya vemos que la guerra se efectúa contra Satanás. Amén. Así que dile al que está a tu lado, yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemigo. Eso es muy importante. Que tú sepas que tu esposo no es tu enemigo. Amén. Yo no soy su enemigo. ¿Ya? Entonces es importante porque si no, hermano, imagínate que andáis matando a tus propios compañeros, así no vamos a ganar mucho. ¿Ya? Entonces, hermano, cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando, no sé, le pasa algo a un pastor, un hermano, nosotros no tenemos que hacer leñas del árbol caído. No andar procurando hacer correr más la noticia, ¿ya? Sino que tenemos que cubrirlo de misericordia, ¿ya? Porque si no estaríamos de parte del enemigo. Entonces, hermano, en esto es muy importante, entendiendo que Dios es nuestro comandante en jefe, es muy importante que tenemos que tener comunión con el Padre. Diga, tengo que tener comunión con el Padre. Mire, escuche lo que habla Juan en su epístola, en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. ¿Se da cuenta que es muy importante en la guerra espiritual la comunión con el Padre? Amén. Algunos dicen, Dios me llamó al evangelismo, Dios me llamó a las misiones. No, Dios te ha llamado a tener comunión con Él. Amén. Ser uno con el Padre. Amén. Entonces este es nuestro primer y gran objetivo. ¿Cuál es? Tener comunión con el Tener Padre. comunión con el Padre. Dígame, ¿es decisivo ese objetivo? Amén. Amén. El más importante. ¿Es alcanzable ese objetivo? Amén. ¿Le gustaría a usted alcanzar ese objetivo? Amén. Tiene que alcanzarlo, tener comunión con el Padre, lo más importante. Amén. Amén. Porque estamos hablando de los principios y los objetivos. Lo otro es tener comunión con Jesús. Escuchen lo que dice 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios. Diga, fiel es Dios. Fiel es Dios. Y escuchen lo que dice. Por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Dice, fuiste llamado a la comunión con su Hijo. ¿Ya? Entonces, Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. ¿Cuántos quieren ser uno con el Padre? Amén. ¿Cuántos quieren ser uno con el Hijo? Levanten su mano. Amén. ¿Es alcanzable esa meta? Amén. Por eso la palabra dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Escuche bien. Y lo otro, hermano, es tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y el Espíritu Santo es uno de los grandes recursos que tenemos en la guerra espiritual. Amén. El poder del Espíritu Santo está disponible en abundancia, digan abundancia. En abundancia. Especialmente para aquellos que están siendo atacados por el enemigo. Por eso Isaías vio la respuesta de Dios cuando el enemigo había cometido contra el pueblo de Dios. Así que ahí está, hermano, estos principios de los objetivos. Amén. Tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ya conocimos a nuestro comandante en jefe. Amén. Entonces, por eso la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces hay que conocer también el enemigo contra el cual luchamos.
Y ahí hay un principio que se llama el principio de seguridad, que consiste en no permitir que el enemigo consiga una ventaja no esperada, ¿ya? Eso es muy importante, hermanos. Entonces, tenemos que saber quién verdaderamente es nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo. La Biblia habla y nos enseña de un enemigo personal llamado Satanás, que posee la ayuda de espíritus malignos llamados demonios para la oposición de la obra de Dios y que están también contrarios al bienestar de la gente. Entonces, conocerlo, hermano, es una estrategia bien importante, ¿ya? Saber, en este caso, cómo él, en este caso, gana ventaja, ¿ya? Por ejemplo, conocerlo es una ventaja estratégica, conocer sus puntos fuertes, débiles, estar familiarizado con el terreno donde se va a llevar la batalla, y todas esas cosas usted tiene que saber que vienen directamente de la mente de Dios, hermano. Y Él nos va a enseñar los pasos y los movimientos del enemigo. Por eso tenemos que saber cuáles son los objetivos del enemigo. En el Antiguo Testamento fue este. Cuando Isaías dijo, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su objetivo de Satanás en el Antiguo Testamento. Él quería exaltarse por sobre Dios. Dígame una cosa, ¿era un objetivo alcanzable? No. No, porque nadie se puede exaltar por sobre Dios. Nadie puede hacerlo. Y cuando Él trató de hacerlo, Dios lo expulsó del cielo. Entonces no era un buen objetivo, así que tuvo que cambiar de objetivo. Y lo cambió, y en el Nuevo Testamento nos dice cuál es su objetivo. Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esos son sus objetivos. Ahora, ¿por qué Satanás quiere hacer esto? Porque la única manera que él tiene como de vengarse de Dios. Entonces, cuando Él viene sobre nuestra vida, hermano, Él trata de hacernos enojar con Dios o que nos alejemos de Dios. Él trata de hacer eso. Él muchas veces va a tratar que tú te vayas de la iglesia, pero ahí tú estarías dándole como cabida al objetivo de Él. Y tú tienes que pararte en conocimiento y en el poder de Dios y decirle que se va a ir, eres tú. Amén. Pero no yo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Te vas tú, pero no yo. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que de parte de Dios proviene todo lo bueno, como dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Entonces, hay que saber cómo Él gana ventaja, hermano. Entonces dice, 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros ignoramos sus maquinaciones, Él gana ventaja. Cuando tú no perdonas, cuando tú no tienes amor, ¿ya? Cuando tú no te reconcilias, el enemigo está ganando ventaja. ¿Amén? Entonces tenemos que saber eso, hermano. Lo otro, hermano, es que dentro de la preparación para la guerra espiritual está el principio de maniobras. Y este principio se define así: hay que poner los esfuerzos militares a tal forma de tratar de asegurar el cumplimiento de la misión, ¿ya? Y se usa en conjunto con la guerra ofensiva. Pero hay que poner todos los recursos militares de tal forma que se asegure el cumplimiento de la misión, ¿ya? Y muchas veces hay que hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 4, usted sabe, ahí tuvo la tentación Jesús. ¿Y qué hizo Jesús durante 40 días? Ahí nos damos cuenta, hermanos, que Él se tomó su tiempo. Y eso significa maniobrar, ¿ya? Ahí estuvo maniobrando. Entonces, de esa manera nos vamos metiendo en la guerra ofensiva. Entonces, eso va a requerir sumisión personal, hermano, a su señorío. Por eso la palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, si usted no se somete a la autoridad de Dios, usted no sirve para la guerra, lamentablemente. Así es. Y quizás seas muy valiente, como los 77 jóvenes, hermanos, de la batalla de la Concepción, que fueron muy valientes, pero murieron. Y tú quizás seas valiente, pero estás muriendo. Y necesitas no perder la comunión con Dios. Entonces, no permitas que nada ni nadie interrumpa la comunión que tú tienes que tener con el Señor. Amén. Nada tiene que. Por eso, hermano, es tan importante fortalecerse
en este caso en oración. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecer al Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Entonces Satanás es un enemigo fuerte. Por eso Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos, ¿ya? Pablo sabía que la carne es débil y que únicamente podemos vencer en el poder de Cristo. Entonces tenemos que confiar, hermano, solamente en el poder de Dios para poder emprender la misión y llevarla a cabo, ¿ya? Y también hay que saber lo siguiente, hay que saber que Cristo, hermano, tiene plena autoridad sobre todos los propósitos malvados. Por ejemplo, hermano, él en una ocasión dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene poder, hermano, sobre todas las enfermedades provocadas por fuerzas demoníacas. A veces son espíritus de enfermedad los que están sobre una persona, causando la enfermedad. Entonces, Jesús tiene poder, hermano, sobre todos esos espíritus y todas esas enfermedades, y sobre toda mente que ha sido trastornada por el infierno, como en el caso de la esquizofrenia, que es el nivel más alto de locura y el nivel más alto de posesión demoníaca. Entonces, por eso la palabra dice en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso tú tienes que recordárselo al enemigo. Y para eso tú tienes que hablar. Y hablar con seguridad y hablar con convicción. Enfrentarte al enemigo. Entonces, el enemigo, hermano, él fue derrotado, fue exhibido públicamente. Jesús le puso el pie encima, hermano. Le pisó la cabeza al diablo y ahí quedó trastornado. Entonces por eso él sufre como de Alzheimer. Se olvida. Y por eso tú tienes que recordárselo a cada rato. Que tú eres un hijo del Señor. Amén. Que la sangre de Cristo te cubre. Que Él es un enemigo derrotado. Tienes que recordárselo hasta el cansancio. ¿Ya? Porque Él se olvida. Entonces por eso es tan importante. Ahora está este punto, hermano. ¿Cómo nosotros nos involucramos en el ejército de Dios? Está el principio de masa, diga principio de masa. Principio de masa. Eso significa que hay que tener la ventaja en el momento del combate, en el lugar y en el momento decisivo. El principio de masa. Entonces, vamos ahí a ver cómo actúa en el ejército el enemigo. Ahí vemos el caso del Gadareno. Cuando Jesús le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces el ejército del enemigo conoce todos estos principios. Recuerde que él fue un ángel de luz. Él vio, hermano, todas las jerarquías que hay en el cielo. Él las vio, las jerarquías que hay en el ejército de Dios, y él las copió. Entonces esa misma copia él la tiene, digamos, en su propio ejército. Y entiende este principio de masa. Él ahí actuó en masa, ¿ya? Entró como legión. Y bueno, se han dicho muchas cosas con respecto a una legión, pero yo me he quedado con esta, que una legión se componía de 6.000 soldados. Algunos dicen 1.000, 3.000, 6.000, 10.000, pero yo me quedo con la de 6.000. Entonces Marcos, el Evangelio de Marcos, nos está tratando de decir que Satanás entró con muchos demonios, porque él entiende el principio de grupo o de masa. Entonces hay veces en la vida que nosotros tenemos que atacar con todo, hermano. Entonces, hoy día, si hay alguien aquí, una persona, un matrimonio, una familia o un ministerio que está siendo atacado, tiene que decirnos, ¿ya? Nos dice, yo tengo este problema y todo lo que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atacar en masa. Diga, vamos a atacar en masa. Diga, vamos a atacar en grupo. Vamos a atacar en grupo. Todos los que van a atacar, dígalo, vamos a atacar. Vamos a atacar. Voy a atacar en grupo. En grupo. Ahora, recuerde que él vio eso, él contempló, fue parte de eso, de las clasificaciones, hermano, que están ahí en el ejército de Dios. Bueno, hay como 7 clasificaciones de ángeles al servicio de nosotros. Diga, al servicio mío. Al servicio mío. Pero qué cara de contento, no sé, hermano. Porque son ángeles poderosos, guardianes, ministradores, escogidos. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Semejante ejército hay para el pueblo de Dios. Amén. Para que está en derrota. Amén. Para que sea levantado. Para que derrote el ejército enemigo. Para que pisotee el ejército enemigo. Para que lo destruya. Y para que sea
agredido el ejército enemigo por la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ¿ellos qué cosa están esperando? Ellos están esperando que nosotros los activemos. ¿Escuchó bien? Él está esperando que usted lo active para que ellos nos vengan a ayudar. ¿Ya? Para que ellos saquen corriendo los demonios. Amén. Los ángeles, hermanos, son más poderosos que todos los demonios juntos. Amén. Pero están esperando que nosotros lo activemos. En muchas iglesias, hermano, cuando yo le predico a los demonios, todo amén, gloria a Dios, todo. Y le hablo a los ángeles y como que hay un bajón. Ah, no me venga con esas cuentas. Fantasía. Entonces, nosotros vemos, hermano, que el gadareno, hermano, tenía 6.000 demonios, porque dijo, legión me llamo, 6.000. ¿Ya? Pero Jesús en cierta ocasión, hermano, él dijo, si yo quiero, dijo, mi Padre puede enviar 12 legiones de ángeles para que peleen a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 12 legiones de ángeles, hermanos, son 72.000 ángeles guerreros. Aleluya. ¿Escuchó bien? Amén. O sea que por cada 6.000 demonios hay 72.000 ángeles de Dios. Amén. No sé si te pones contento con eso. Amén. Entonces, si Satanás te envía 6.000 demonios para atacarte, tú por ser hijo, hija de Dios, tú puedes decirle, ya tú me echáis los 6.000, entonces yo te voy a echar los 72.000 ángeles poderosos del Señor. Aleluya. Póngase en pie y écheselo al tiro nomás. Diga, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, El nombre poderoso. mi vida, mi familia, mi hogar, mi Mi matrimonio ha sido atacado por el enemigo. ha sido atacado por el Han enviado muchos demonios, legiones. Han atacado mi vida, mi salud, mis relaciones, mi felicidad. Hasta la riqueza ha sido atacada. La previsión diaria ha sido atacada. Así que en el nombre poderoso de Jesús, diga, yo activo los ángeles guerreros y le envío 12 legiones de ángeles guerreros escogidos, ministradores, que vayan en esta hora y ataquen todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas de las tinieblas, todo el infierno en esta hora es debilitado en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice amén. Ya. Yo me estoy haciendo. De dormir no se queda dormido. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que integrarse en el ejército de Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, Dios está levantando un ejército. Pero no como cualquier ejército, sino como un ejército de ¿quién? De Dios. Ay, ay. Diga de Dios. De Dios. Entonces Dios está levantando un ejército como de ¿quién? De Dios. Diga como de Dios. Amor de Dios. Tiene que decirlo más militar, tiene que decirlo como un ejército. Cuando el comandante dice firmes, ¡ar! ¿Qué dice el soldado? ¡Yes, sir! Amén. A ver, póngase en pie, póngase firme. Y diga amén. Amén. Yes, sir. Así haga así, pero. Porque tiene que estar en posición firme. Amén. Entonces, hermanos, toma asiento. David, por ejemplo, decía que todos los días Dios enviaba ayuda a David para hacerse él como un gran ejército, ¿como de quién? De Dios. De Dios. ¿Un ejército como de quién? De Dios. ¿Como de quién? De Dios. Ahí sí. Amén. Entonces a veces hay muchos cantos guerreros que Cristo es nuestro capitán y todo eso, pero a la hora, por cualquier cosa se anda llorando. ¿Ya? Que no me miraron. Me miró feo. Ay, quedó el soldado. ¿Ya? Entonces, hermano, el enemigo emplea mucho ese principio de masa en nuestra contra, hermano. Por ejemplo, hubo una ocasión en que buscaba un solo hombre llamado Eliseo, el profeta, el varón de Dios, hermano. Y empleó igual en el Antiguo Testamento el principio de masa, el principio de grupo, y envió el enemigo a centenares de soldados, hermano, que rodearan el lugar donde estaba Eliseo, hermano, para capturar a un solo hombre. Y entonces dice que uno de los siervos ahí en Segunda de Reyes, hermano, dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que le estaba en total. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire, vinieron de noche, todo. Les gusta la tiniebla, ¿ya? Y un gran ejército, y lo querían prender, ¿ya? Al varón de Dios, al profeta de Dios. Porque usted puede decir, que yo soy el que predico, así que a mí no me hacen nada. No, tú eres el primero que está ahí en la mira. ¿Escuchaste? Y entonces cuando el siervo, Eliseo, búsquelo ahí en su Biblia, ahí está el pasaje. Cuando el siervo del profeta salió a ver y vio ese tremendo ejército, le entró el pánico, le entró el miedo. Porque la palabra dice ahí en el verso 15, que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, miren, la ciudad la tenían, con gente de caballo y carro. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Llamen al uno que esté. Y él le dijo, no tengas miedo. ¿Escuchó bien? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga, más son los que están conmigo que los que están con el enemigo. Porque ya usted aprendió que si el hombre tiene 6.000, nosotros tenemos 72.000. Entonces, ¿sabe qué hizo Eliseo? Oró a Dios para que le abriera los ojos, ¿ya? Y viera los carros de fuego, hermano, que eran mucho más que los del enemigo, solamente que esos carros no se ven con los ojos naturales, se ven con los ojos espirituales. Amén. Por eso la palabra dice en el verso 17 que dice, y oró Eliseo. O sea, para que se te abran los ojos espirituales, ¿qué tienes que hacer? Orar. Diga, tengo que orar. Tengo que orar más intensamente, más frecuentemente. No solamente a la hora que va a comer la comida. Porque un niñito una vez le dijo a su papá, papá, ¿para qué ora tanto por el pan nuestro y cada día? ¿Por qué no pide pan para toda la semana? Y él dijo que se pone duro. Hay que pedirlo cada día, ¿no? Y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Póngase en pie, vamos a orar esa oración. Diga, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, En el nombre poderoso de yo te Jesús, pido yo te pido que abra mis ojos espirituales para ver tu gran ejército tu gran que ejército. está a mi favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si se le cae alguna escama por ahí, bueno. Entonces cuando venga el enemigo contra tuya y tú te asustes, tú tienes que abrir tus ojos espirituales y ver las legiones de ángeles que están batallando a tu favor. Por eso hay que confiar y depender mucho del Espíritu Santo, porque Él está levantando una iglesia poderosa en este último tiempo, hermano. Porque esa es la iglesia que Él se va a llevar. Una iglesia poderosa, ungida, hermano, tremenda, hermano, que le va a dar, hermano, tremendos golpes al enemigo, hermano. Por eso Él está revelando nuevas facetas, hermano, en la guerra espiritual. Entonces Dios nos quiere llevar a la madurez, a no ser más duro, sino maduro. Amén. Ya, porque nosotros tenemos que ser como un ejército, ¿como de qué? La cabeza desinfló. Ya. Entonces, hermano, vemos ahí que Dios es un Dios de guerra. Diga, Dios es un Dios de guerra. Dios es un Dios de guerra. La Biblia lo presenta así en Éxodo 15:3, dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Uno de los nombres revelados de Dios, Jehová Sabaoth, que traducido al castellano es Jehová de los ejércitos. ¿Escuchó bien? Jehová es varón de guerra, Jehová de los ejércitos. Él es varón de guerra y sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? ¿Cuántos son sus hijas? Levante su mano. ¿Cuántos son guerreros? ¿Cuántos viven en la guerra? Entonces hay que ir avanzando, hay que ir madurando para cada día parecer hermanos que padres. El nuevo nacimiento es una etapa maravillosa, pero hay que crecer. La comunicación con un bebé es muy limitada, hermano. A puro nivel de agú, ahí. Uno le puede ir a pensar que pensáis de la guerra ya en Irak, en Afganistán. No podía hablarle, ¿ya? Porque él está a otro nivel todavía. Está a un nivel de chupo, biberón, nestún, no sé qué estará. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién lo dijo? Diga, nuestro comandante. Nuestro comandante. Y eso es algo decisivo. Amén. Y algo importante.
Entonces cuando usted se pregunta por qué tanto obstáculo, por qué tanta prueba, hermano, si pueden prender las luces allá acá porque ya no los veo. Prendan las luces, por favor. Cuando uno se pregunta por qué tanta prueba, por qué tanto obstáculo, hermano, es porque Él lo está entrenando. Amén. Él nos está capacitando. Dios sacó de ahí, hermano. Mire, allá en ese mapa que está allá, mire, hermano. Dios sacó de ahí. Ahí está Egipto. Ahí lo sacó de ahí, de Egipto. Y los llevó ahí a través del desierto. Mire, toda esa línea roja es el desierto. El desierto era el gimnasio, el campo de entrenamiento. ¿Ya? Ellos venían con una mentalidad de esclavos, 400 años, nunca intentaron salir de esa situación. Usted visita algunos hogares, ¿cómo estás? Mal. Y su esposo también mal, sus hijos mal. Uno en la cárcel, el otro no sé, se quiere matar, el otro anda peleando allá en la rama. Todo mal. ¿Y usted qué hace? No, está mal. No hacen nada, están mal. Hasta el perro, el gato está mal, no hace nada, hermano. Entonces, ahí hay que entender, hermano, que tienen que hacer algo, su mentalidad tiene que ser cambiada. Entonces, Él llevó ahí al desierto y ahí lo empezó a entrenar. Entonces, ellos no peleaban. Él los defendió un tiempo, pero después los dejó solos. Entonces, ahí estaban los pueblos del desierto. Eran pueblos que no sembraban papas, no crían gallinas, chanchitos, nada de eso. Y uno dice, bueno, ¿de qué vivían? Vivían de lo que les podían quitar a los que se atrevían a pasar por su territorio. ¿Ya? Y ahí aparecí, ¡pah! El charchazo y ¡pah! El combo y una buena patada y te fuiste para allá y ahí llorando. Decía, Señor, me pegaron. Porque algunos así llegan a la iglesia y pasan delante de la taza y empiezan a llorar de toda su pena, que este me hizo, que me dijo, que fue mal. Y yo, ¿qué está haciendo este que adelante? ¡Anda a pelear! Pero tienes que ir a pelear, ¿ya? Entonces, le pegaron cualquier cantidad de tiempo hasta que de repente ya le pusieron el brazo y ya a esquivar, ¿ya? Y después ya tirar a uno también, porque no era puro recibir, sino que había que también tirar algo, por mano. Algo que sea, pues tírate un amén, una aleluya, no sé, algo. Hace algo, por mano, ¿ya? Entonces ahí ellos empezaron ya. Porque para llegar a Canaán tenían que llegar con una mentalidad guerrera. Amén. Ellos se iban a enfrentar a los pueblos cananeos. ¿Ya? La tierra era de ellos, pero no estaba vacía, estaba ocupada. Y a cada uno le asignó un territorio y cada uno tenía que pelear su propia batalla, su propia guerra. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces, por un lado somos hijos y somos guerreros. Diga guerrero. Guerrero. No bebé. No, Entonces tenemos que madurar para perdonarnos, para ayudarnos, para no ser tan sentidos, para servirnos el uno al otro. Entonces, por un lado, guerreros de Dios, guerreros del ejército de Dios, pero también guerreros de paz. Amén. Un guerrero que lleva sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos todavía quieren ser parte del ejército de Dios? Amén. ¿Quieren saber cuáles son los requisitos? Ahí están los requisitos. ¿Ya? Entonces Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer requisito es amar a Dios con todo el corazón. Amén. Conocer a Dios, amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Yo les dije delante que el enemigo prevalece si tú estás de brazos caídos y tu boca no la abres. Pero si tú levantas tus brazos y abres tu boca, nosotros prevalecemos. Amén. Entonces hay que amar a Dios con todo el corazón. Y también amar a nuestros prójimos. Entonces por eso todo el cristianismo es un mandamiento vertical. Amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Y el otro es horizontal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cruz, la bendición, el purísimo. Entonces, ¿cómo venció Jesús a Satanás ahí en el desierto? Él le dijo, vete Satanás porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Él subió al monte y llamó a los apóstoles, a los discípulos, dice la palabra que estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlo a predicar. Entonces se da así el cristianismo, vertical Dios, horizontal la humanidad. Amén. Entonces necesitamos parecernos más a nuestro Señor, sentir gran compasión por la humanidad, pero sentir gran odio por el diablo. Amén. Odio, así coloca cara así de Rambo, no sé, Terminator, no sé,
Entonces, es como cuando usted le da la indiana, ¿no? O sea, ¿alguien sabe? Claro, porque si usted quiere ser parte del ejército de Dios, usted tiene que odiar al diablo, odiarlo, pero con odio chileno, odio chilote, no sé. Odiarlo. O sea que usted ve una familia, hermano, que se está destruyendo, que está a punto de divorciarse. Usted, hermano, tiene que encendérsele la pasión adentro, hermano. Tiene que darle como una rabia santa. Yo estas cosas, hermano, a mí me provoca eso. Estas cosas de liberación, todo eso, me provoca algo dentro mío. Yo siempre le digo a mi esposa, a mi mamá, les digo algo, no sé, algo sucedió un día conmigo, hermano. Pasó algo, hermano. Pero me provoca, hermano, no sé, algo dentro, hermano. Amén. Una rabia, hermano. Algo por lo que hace el enemigo, hermano. Tú cuando ves a alguien botado, un borracho, alguien, tú tienes que darte rabia. Tú dices, no puedes permitir que Dios destruya esa vida, que haga pedazos de esa vida. Tú tienes que tener odio por lo que hace el enemigo, hermano. ¿Ya? Amar a Dios, pero odiar al diablo, hermano. ¿Amén? Odiar su obra. No estar que pobrecito habrá tomado 11, estará solito. No va a estar haciendo el llamado ahí, sí. Él ya está rematado. Entonces, la iglesia está mirando una guerra espiritual y está al principio de sorpresa. Yo lo ocupo mucho, hermano. Bueno, aquí los hermanos, en algunos me he dejado caer de repente. Ahora ya saben cuál era el principio. Ese era el principio de sorpresa. ¿Ya? Bueno, ahora lo saben por experiencia. ¿Ya? Esto significa que hay que cumplir el propósito de la misión antes de que el enemigo pueda reaccionar con eficacia. Antes. En el libro de los Hechos usted lo ve. La iglesia iba andando, ya hay capítulo 6, capítulo 7, cuando el otro se dio cuenta que había que hacer algo, hermano. Ya la iglesia iba muy avanzada. Ahí está el principio, hermano, de sorpresa. Diga sorpresa. ¡Sorpresa! Esa es la maldad del enemigo. No te lo esperaba. Entonces, estábamos en una guerra espiritual. Cuando llegó, por ejemplo, Carlos Anacondia a Francia, hermano, con sus campañas, le dijeron, no, aquí no, dijeron, aquí le va a ir mal, aquí no es como Sudamérica, ¿no? Acá la gente tiene el corazón muy duro. Y le dijeron que por eso no podía él hacer su campaña y por eso no le iba bien. ¿Quién nos dijo que ese es el problema? Sí, ese no es el problema. Si el problema es este, dice, en los cuales el Dios de este siglo con minúscula cegó, ¿qué cosa? El entendimiento, el incrédulo. El enemigo ciega esto. No es un problema del corazón, sino del entendimiento. Le ciega. ¿Para qué le ciega el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, la Biblia lo llama un adversario, un enemigo, un Dios con minúscula que ciega el entendimiento. Él es el príncipe de este mundo y él entenebrece, ciega espiritualmente. Una vez estaba en Temuco y entró un argentino que había andado cualquier día buscando la iglesia y pasaba por afuera y no la veía, hermano. No la veía. Hasta que hubo un momento que pudo entrar, pero decía, pidió la oportunidad y nos conversaba. Y decía, ¿cuántas veces pasé y no la lograba mirar? O sea, su entendimiento estaba siendo cegado. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros necesitamos tomar la palabra, tomar el escudo de la fe, hermano, porque la vida cristiana es una vida de fe, hermano. Nosotros somos creyentes. Amén. Somos creyentes porque le creemos a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Y cómo nosotros mostramos que le creemos a Dios? Testificando la palabra, hablando la palabra, las circunstancias. Porque algunos ya parten así, parten al revés. Dicen, oye, este día feo, este día malo, está lloviendo, qué malo el día. Ya de ahí ya pa. Dan gracias por el alimento, es la misma comida. Otra vez seminario. Otra vez coordinario. Entonces, ahí no está ganando, hermano. Sino que usted tiene que hablarle a las circunstancias, las cosas más. Hay algunos que hablan mucho de sus enfermedades. Hay algunos que hablan mucho de sus problemas, lo que le pasó cuando era chiquitito, cuando estaba en la juventud, ¿ya? Lo que me hicieron en la iglesia, lo que me dieron, lo que no me dieron, cuando me trataron mal. Hablan mucho de esas cosas malas. Háblele a esas cosas malas la palabra de Dios. Amén. Tanto que le habla a todos sus familiares, agarra cuerda con la enfermedad y tiene conferencias, por hermano. Dice, ¿verdad? Que le duele aquí, le duele allá, al resto también le empieza ya, como a mí también ya me empezó
a doler un poco por acá, porque como que empieza esa atmósfera ya de enfermedad a darse, a transmitirse, ¿ya? Y ahí tú tienes que hablarle la palabra de Dios. Entonces necesitamos hablar a las circunstancias, necesitamos profetizar la palabra a los huesos secos, hermano, cantar la palabra, hermano, establecer la palabra, predicar la palabra, establecer la voluntad de Dios, hermano, por medio de su palabra, hablar en la casa, al levantarte, al acostarte, andando por el camino, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tienes que hablarle la palabra.